El Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta Gracias. Parto del problema de la historia como lucha de clases que tiene que ver con la reducción de la memoria histórica a la exaltación del Estado-nación en ocasiones, y con él de la línea constitucionalista que lo va reconstruyendo todo el tiempo. Esto entonces hace a un lado y descalifica con un nombre que en México nos es familiar, la Guerra Sucia, a todo aquello que tiene que ver con las insurrecciones y las organizaciones político-militares que el pueblo de México y de cualquier otra parte del mundo se ha dado a lo largo de la historia para afectar la reducción del Estado a los intereses de la acumulación capitalista. Esto entonces hace que la memoria dominada por el Estado se construya a partir de ciertos hechos que le favorecen o que se apropia y de las figuras que lo constituyen. Esto da lugar a un proceso de urbanización constante en el que los trazos urbanos, los monumentos que en ellos se hacen, pero también la imposición de usos y costumbres tienden a eliminar todo aquello que tenga que ver con los movimientos populares de crítica y de disenso con el Estado. Me refiero ya en concreto, por ejemplo, al Paseo de la Reforma, esta avenida central en la capital de México, que originalmente era el Paseo de la Emperatriz, por el que descendería Carlota, la esposa de Maximiliano de Habsburgo, este intento de emperador de México, descendería del castillo de Chapultepec para pasear por el paseo que construido para esto, y quizá llegar eventualmente hasta el centro histórico de México, esto que le llamamos Zócalo, ¿no? Al triunfo de la Reforma Juarista y la derrota del imperio de Maximiliano, el Paseo de la Reforma fue transformado en este que lleva ese nombre, en homenaje a el proceso histórico que modernizó al Estado mexicano y que fue significado con una sucesión de estatuas de héroes civiles, militares, ambas cosas, como fueron los liberales juaristas, a lo largo de todo el paseo, y en las glorietas significado por monumentos adecuados. Remataban en el hemiciclo a Juárez, en mármol, con un Juárez como Patricio Romano en lo alto, con el ángel de la independencia
estos dos monumentos construidos en la época de Porfirio Díaz, con el monumento a Cuauhtémoc como una especie de homenaje simbólico a los indígenas. Insisto en lo simbólico porque el atleta que representa a Cuauhtémoc pues nada tiene que ver con el indígena que seguramente no tuvo este cuerpo atlético que significado por Contreras en el hemiciclo, en el monumento a Cuauhtémoc. De manera que este Paseo de la Reforma ha sido resignificado a partir de una serie de antimonumentos que significan otra memoria que exige la inclusión en la memoria histórica de los desaparecidos políticos, de los muertos por razones de descuido o de voracidad capitalista, todo lo cual empezó con un antimonumento en la llamada esquina de la información, así le dicen los periódicos que están ahí ubicados todavía, en especial todavía el Universal, Excelsior y un poco más allá la Prensa, que dice lo que otros callan porque solía distinguirse en ser un periódico amarillista de gran utilidad para quienes lo consultábamos para estar al día y en el momento de los crímenes que eventualmente tardaban en procesarse en otros diarios. Los antimonumentos, el primero por los 43 de Ayotzinapa, más 43, todos ellos señalados con un numeral. El siguiente por los niños quemados en la guardería de Hermosillo, Sonora, en la guardería ABC. Después el dedicado a los mineros de Pasta de Conchos, cuyos cuerpos no han sido todavía recuperados. Que se desplaza más allá de la Reforma para estar en el centro histórico, dedicado al movimiento de 68 y en particular a la ocupación militar para disolver un plantón que había de estudiantes y maestros previo al informe presidencial que se sustituía para exigir diálogo público, una de las demandas más allá de los 6 pliegos del pliego petitorio del 68. Esto advierte esta necesidad de significar le llamábamos la otra memoria, pero está mal, porque es la memoria plena, la historia plena, no la otra historia. No queremos algunos que haya la historia oficial de las constituciones políticas y del civismo y todo esto, y por otro lado la historia de las luchas populares. Desde Yanga, el dirigente en la lucha por la independencia de México, en la época virreinal hasta nuestros días, todo el tiempo hay grupos armados populares que a la postre prueban su razón y van a dar a las cámaras de diputados y de senadores para ser inscritos sus nombres con letras de oro, lo cual es una aberración histórica, una manera de apropiarse colonial de estas historias. No solo ocurre aquí esta situación, sino ocurre en otras partes de América, en especial en Argentina, donde durante el gobierno de Kirchner hubo todo un reconocimiento
gracias a la constancia de las madres de la Plaza de Mayo por reconocer los crímenes de Estado y con ello la lucha de los familiares de los desaparecidos. Esto dio lugar a que una institución de Estado militar, la ESMA, la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, fuera transformada en memoria de los crímenes de Estado, dejándola tal cual como estaba, para convertirse en un museo de la memoria. Hicieron un gran espacio muy bello al aire libre, con grandes muros en los que están nombres, en los que están hechos, para ir de esta manera significando esta memoria necesaria para entender la historia, en este caso de Argentina, pero de toda América Latina. Esto ha tenido recientemente, en lo que va del siglo, una dimensión importante que quiero destacar, es decir, la reflexión sobre la necesidad de integrar a la historia aquellos acontecimientos de la lucha armada que han sido borrados de toda reflexión. Gracias a una excelente revista que ya no existe, que se llamó Lucha Armada, después a editoriales como Sudestada, venezolana, colombiana, argentina, ya una tradición implantada por el grupo Pasado y Presente de excelentes filósofos marxistas, se ha destapado los avatares de la guerrilla de Salta en 1961, que el Che encargó a Ricardo Massetti para encabezarla con el seudónimo de Segundo. El primero iba a ser el Che, en donde fueron ejecutados 2 miembros del grupo guerrillero porque enloquecieron ante la falta de agua, de alimento, la desesperación de las largas caminatas, y esto entonces Óscar del Barco decidió destaparlo para recibir una respuesta a su proclama del no matarás, que a él le parece un mandato universal, respondido por León Rotsvinger, esta maravilla de filósofo argentino que se avecindó en Colombia y que se nos murió hace unos 10 años. Esta polémica, mediada por sobrevivientes de la guerrilla de Salta como Jouvet, ha dado lugar a una discusión sobre la historia, sobre la memoria, sobre el derecho a la violencia que se supone exclusiva del Estado, y de esta manera reflexiona sobre esta necesidad que algunos defendemos y promovemos de incluir en la historia todos estos acontecimientos que dan sentido a la construcción del Estado y a la construcción del Estado como poder, en este caso integrado a la acumulación capitalista, pero también con sus réplicas. Quisiera nada más interrumpir ya mi larga perorata con la manera como estas necesidades históricas tienen la incorporación de músicos, de poetas, un gran acervo literario, lo mismo oportunista que llena los estantes de las librerías de novelas y cuentos sobre el narcotráfico y series de televisión mentirosas, pero también espléndidas aportaciones literarias como la de Almudena Grandes sobre la guerra española por la República, con libros muy voluminosos que van narrando las peripecias
de todo esto, como Roque Dalton, en la larguísima entrevista a Miguel Mármol, comunista salvadoreño de origen campesino, que obviamente no pasó por el seminario del Capital obligatorio para ser dirigente de izquierda, por más que a los asistentes a los seminarios del Capital no les sirva más que para acumular puntos para sus becas de CONACYT. De manera pues que esta aportación literaria de cantos, de himnos en los que se convierten las canciones, como las recientes aportaciones del grupo Tesis de Argentina, que prometió un libro que debe ya estar listo, como Nuestra Vivir Quintana, y la manera como las feministas revolucionarias se han apropiado de esto con todo y coreografías realmente conmovedoras. Pero todo esto va siendo pasajero, va siendo momentáneo, va siendo territorializado. Hay lugares en los que se acumulan estos señales de la memoria, como en la frontera norte de México, en los que han pasado tantas atrocidades, incluyendo las del pozolero, por ejemplo, que disolvía los cuerpos en ácido. Hay un monumento en el lugar en el que hacía esto, espontáneo, porque se ha llenado de fotos de los presuntos desaparecidos de esta infame madera impune, porque no hay manera de clasificar el delito del pozolero. Probablemente ya goce de libertad, porque no hay manera de castigar esta infamia que hizo. Hasta aquí le llego, a reserva de volver cuando sea oportuno y el moderador, si lo cree pertinente, por supuesto, me permita seguir. Si puede profundizar en la importancia de estos antimonumentos. La Fundación Heinrich Böll de Alemania ha editado libros fundamentales, no solo de los antimonumentos, sino del problema que aquí nos congrega. Claro. No los puede vender, de modo que los piden y los regalan o van ustedes por ellos. Este es el dedicado a los antimonumentos en México. La Fundación Heinrich Böll está en José Alvarado 12, Colonia Roma. Su teléfono es 52 55 52 54. Este libro, que es de antimonumentos en toda América, por una oferta, una promoción, los puede usted conseguir gratuitamente. Todo lo que tiene que hacer es ir o solicitarlos. Bueno, aprovecho para mostrar el monumento al policía que hizo el gobernador gángster César Duarte, celebrando, por supuesto, a los policías caídos en el cumplimiento de su criminal deber. La UACM, donde ustedes laboran, tiene excelente antología de Lorena Méndez, que se me ha desaparecido, o sea, es desaparecida política. Es una excelente antología que se llama Prácticas Estéticas y Rebeldía Social, con textos de toda América, de algunos de gringos, de europeos. Muy recomendable. Es un tabicote sumamente valioso. Les muestro la última publicación en la que intervengo. Fue una exposición de la colección de carteles del Taller de Arte e Ideología de la producción cubana, que fue vanguardia
internacional en la serigrafía, y que junto con el cartel polaco innovaron la producción de propaganda, de gráfica, ligada aquí a la preservación de la memoria histórica, que alcanzó dimensión urbana con lo que llamaron macrográfica en esa hermosa ciudad que es La Habana y las otras ciudades principales, en donde no hay propaganda comercial, no hay anuncios comerciales, lo cual es maravilloso, y entonces hay propaganda revolucionaria. No sé si lo van a poner a la venta o qué. Acaba de salir De Raíz Popular. Las prostitutas de la Merced cada año organizaban el Día de Muertos para recordar a sus compañeras y hacían una ofrenda espeluznante con los zapatos que llevaba cuando el soldado la acuchilló, la ropa íntima breve cuando fue ahorcada, etcétera, etcétera. Álvaro Angoa, un joven antropólogo, lleva 30 años trabajando con ellas. Esta es la propaganda de una de las acciones de las compañeras prostitutas de la Merced. Un ejercicio de territorialización que nos importa sobremanera a quienes no creemos en las divisiones en alcaldías y delegaciones tan artificial como la división entre estados de la República. De manera pues que esta es la otra urbanización, la otra territorialización organizada por los hoteles en los que trabajan las compañeras y por los lugares de poder, la Mercedes de uno, Circunvalaciones de otro grupo, Sullivan de otro, la Calzada de Tlalpan, de Transvestis, etcétera, ¿no? De esta misma raíz popular, esta edición, como otras que han hecho, de los poemas de Benita Ibarra Canales, conocida como La Madrina en Zacacuautla, es un pequeño pueblo en la frontera de las sierras de Hidalgo y de Puebla, que ha sido especialmente devastado por los taladores del monte. Llevan una campaña ininterrumpida de no menos de 40 años y el colectivo El Ocotenco es el que ha editado estos poemas de La Madrina narrando lo que va ocurriendo. Quisiera dar el salto hasta Guatemala para citar a Mario Palleras, doctor en filosofía por la Universidad de Leipzig, recibido antes en la de Rumania, que regresó con su doctorado a consolidar el ejército guerrillero de los pobres y luego que enfermó del sistema pulmonar, fue remitido como responsable a la ciudad de Guatemala, se peleó con la dirigencia por una serie de razones que explica en su libro Octubre Rojo, con toda esta historia que forma parte de Guatemala, y nos llegó a México, vivió en San Cristóbal Las Casas y vino a morir al Hospital del Choco. Latitud de la Flor y el Granizo es uno de sus bellísimos libros en los que narra la devastación de Guatemala a raíz del terremoto que dejó maltrechos los edificios de la Antigua, que en lugar de ser reparados, ustedes los vieron, allí están las fachadas en pie, pudo haber sido reparado todo esto, acabaron con los bosques para fundar la ciudad de Guatemala. Biólogo excepcional por decisión autodidacta,
Payeras hace una relación de las especies perdidas. Era un observador en especial de los halcones, de manera que todo eso está en especial en ese pequeño, maravilloso libro. Opúsculo. Tiene otros libros igual de importantes. He ahí la contribución de un comandante guerrillero para la historia de esta unidad imposible entre la naturaleza y entre la humanidad necesaria que la tendría que preservar, pero no es así. La Coca-Cola, dice Cristiano Ronaldo, tendríamos que hacerla un Tendríamos que tomar agua. Tendría que funcionar. Esta es la cuestión. Nada más para contribuir a la confusión general, el comandante de los halcones, el coronel Manuel Díaz Escobar, fue ascendido a general después de la masacre del 10 de junio de 1971 y ya convertido en general. El espía de la CIA, clasificado con la clave Litempo, Luis Echeverría Álvarez, lo mandó como agregado militar a Chile y se integró al grupo cercano a Pinochet. De este vuelo son estas historias, estas memorias que necesitamos recuperar. Finalmente, gracias, compañero doctor Vargas, por usar, sin decir nada de él, esta imagen de América Latina al revés, que es el emblema del Taller del Sur de Torres García, con el lema "Nuestro norte es el sur". Muchísimas gracias, maestro. Nada más, en el MUAC, todo esto se hace gracias a un grupo que se llama Arqueia, dirigido por Sol Enaro, que son una maravilla. En esa exposición de Chile, echaron a andar documentos del taller de arte e ideología, que yo doné el archivo en parte, y entonces el primer sorprendido fui yo cuando encontré ahí cartas cruzadas, etcétera, igual en la exposición de Alcira Sus Scafo, esta maravillosa poeta uruguaya emblemática de nuestro 68. Y ahora sí, finalmente, esta acción documental tiene en el cine, en el video, en los celulares, un recurso que está siendo usado a plenitud. De modo que esto, pues, es importante. Vamos logrando avances. Espero que ya conozcan y si no, visiten la sede de la que fue centro de tortura y desaparición forzada, en donde fuimos atendidos miembros de organizaciones armadas en los 70s, la Dirección Federal de Seguridad, que ahora el edificio está convertido en un primer centro de la memoria de toda esa infamia que desarrolló la Federal de Seguridad. En el estacionamiento, que es lo único que se conserva más o menos tal cual como era entonces, han puesto con mamparas y muy amontonado una importantísima información sobre la memoria de la lucha armada en México, y esto necesitamos integrarlo como parte de la historia de México, como parte de la historia de América, con todo y las mujeres. Espero que la compañera conozca a Yolanda Colom, que ha impulsado un centro payeras en Guatemala y que ella misma tiene el libro de sus memorias de guerrillera y de su regreso a la ciudad de Guatemala, cuando ya no sabía caminar en el asfalto y la lastimaba la luz artificial.
Pues nada más. Para el profesor Alberto Híjar, usted tiene un archivo importantísimo en el que se han documentado muchísimas manifestaciones culturales y artísticas en América Latina, que si su archivo se va a poder publicar o se va a poder ver a través de Memórica. No es archivo, lo que tengo es un amontonadero de papeles, carteles, objetos, desparramados por toda mi casa. Eso no es un archivo. He ido entregando cajas a lo güey, para decirlo en términos académicos. Una parte la tiene el compañero Juan E. García, un productor visual y excelente fotógrafo. Promovió las películas sobre las comisiones de las juntas de buen gobierno y los municipios autónomos, la película y el libro maravilloso de gran formato, y otros que ha hecho Cristina Híjar, y todo el registro de lo ocurrido en Atenco. Él tiene cajas de papeles míos. Otra cacho lo tiene Arquella, y pues siguen desparramados por toda mi casa. Me indica Cristina Híjar, que es la parte seria de la familia, que ella sí tiene todo perfectamente organizado. Excelente. Ella fue la que debió participar ahora, porque hubiera traído maravillosas imágenes de todo esto que hablamos, que tiene perfectamente organizadas. Me dice que en la página de la Fundación Heinrich Böll están los libros sobre los antimonumentos, tanto en México como en América, disponibles en PDF. Excelente. Y en cuanto a los documentos, celebro pues las acciones de Arquella y de el Centro Tlatelolco, y pues quiero recordar a Lagartijas Tiradas al Sol, un maravilloso grupo de no más de 4 o 5 investigadores teatrales, que con elementos mínimos, una pantalla de computadora, una mesa y unos soldaditos de juguete y demás, hicieron personajes a los documentos que alimentaron sus obras. Lamentablemente, la figura de Lagartijas Tiradas al Sol decidió que estaba harto de ser quien era, se sometió a espantosas operaciones de mandíbula, de nariz, se implantó pelo para ser otra persona. Ahora es Lázaro y vive en Holanda. Perdimos todas estas maravillosas mostraciones dramatizadas, que no necesitaban hacerse propaganda alguna. Se corría la voz y se llenaban las funciones en las que las representaban. Qué desgracia que ya no exista esto. Y otro día les platico de cómo hicimos el Fondo Lucio Cabañas para instalar un museo de sitio en Atoyac, centro de su guerrilla, en donde él dio clases, en donde fue el acontecimiento que lo obligó a treparse a la sierra, con una masacre que hicieron los soldados y los policías en la plaza. Fondo Lucio Cabaños disponible en el CENIDIAP INBA. Hace lo posible porque no se conozcan los excelentes catálogos que hace, lujosísimos. Hay libro catálogo excelente de la exposición de Zapata y de una maravillosa exposición que tiene que ver con esto, de unas compañeras peruanas sobre la revista Amauta, del padre del comunismo en América Latina, que es José Carlos Mariátegui, y su revista de este nombre, que agrupó comunistas de toda América y que dio lugar a la fundación del Partido Comunista en el Perú
y a su pleito con la Internacional Comunista, para lo cual los indígenas no tenían ninguna importancia, cosa que Amauta probó que era todo lo contrario, porque en los Andes mayoría de la población es indígena. El libro catálogo de esto es una joya que tiene que ver con esta convocatoria que ustedes hicieron. Claro. Fundamentalmente sirve para negar que los tres grandes sean los tres grandes de la vanguardia latinoamericana y por lo contrario da a entender estos movimientos de vanguardia por toda América, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Colombia, en Centroamérica, que tendrían que ser incorporados como una red de vanguardias que determinó la modernidad, no solo estética, sino histórica en América. Este catálogo, libro muy voluminoso y no tan caro para nosotros que somos gente pudiente, 400 pesos no es nada, de modo que pues está disponible y se llama algo así como Redes de Vanguardia, sensacional texto. Entonces, pues ahí tienen una poca de chamba para que se ocupen de ella y termino mostrando las maravillosas ediciones de los compañeros colombianos del Ejército Comunicacional de Liberación, con todo y su letrero en el frente de sus publicaciones. Bolívar, hecho así, de la misma manera que la APO de Oaxaca pintó por todos lados a Juárez y Zapata con boinas guerrilleras, capuchas de zapatistas, punks, Zapata y Juárez, Zapata en bicicleta, las barricadas, título de la canción del compañero Daniel González y su grupo Taller del Sur, que se ha convertido en un himno de la lucha contra el mal gobierno en Oaxaca. De esta sección musical no hablamos casi nada. Otro día, acompañado por las guitarras de mis amigos, hacemos una sesión especial. Gracias por esta invitación.